Chicos, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a continuar con las clases del curso de Formación Ciudadana y Cívica, ¿no? Y vamos a cerrar este círculo ya de la democracia, un poco recordando los conceptos básicos y hablando acerca de ciertas características a un nivel político, cosas que ya tú sabes, pero vamos a reforzarlas, ¿no? Porque cerramos un tema que ya no lo vamos a tocar, creo que este año nunca más, y el próximo año probablemente tampoco. Y además se viene el examen, así que hay que recordar todo. Bien, además seguimos con cultura democrática y la cultura democrática no se acaba con una clase, así que tiene que estar en constante participación suya. La semana pasada ya vimos, ¿no? Bajo qué factores podemos participar: buena educación, un buen gobierno, ¿no? Etcétera, que ya lo hiciste. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los aspectos característicos de la democracia en nuestro país. Muy bien, entonces vamos a empezar. Cultura democrática 2. A ver, dice, recordemos, no hay que recordar. Bien, tú ya sabes que la democracia, o sea, ya lo hemos dicho, ¿no? En las clases pasadas, vamos a recordar un poquito. La democracia es un tipo de gobierno cuyo origen se deriva de ¿qué? De la voluntad del pueblo. Dice, es un tipo de gobierno, ok, es un tipo de gobierno, o sea, nosotros lo habíamos visto un poco como eh, una corriente ideológica, ¿no? Una manera de pensar. Pero vamos a verlo ahora como un tipo de gobierno, una manera de gobernar, ¿bien? Cuyo origen se deriva, o sea, viene de dónde, ¿de qué? De la voluntad del pueblo. Es decir, la democracia existe porque el pueblo lo quiere. Recuerda, democracia, demos, pueblo, gracia, poder, kratos, poder del pueblo. ¿Ok? Eso es desde un punto de vista social, cívico. Ahora vamos a verlo desde un punto de vista político. Desde un punto de vista político es una forma, una manera de ¿qué? De elegir a nuestros gobernantes. Es decir, gracias a la democracia y con la democracia, ¿nosotros qué hacemos? Podemos elegir a las personas que nos van a gobernar. Podemos elegir a las personas que nos van a representar ante diversos temas, ¿no? Y van a hacer supuestamente lo mejor para nosotros. La democracia va a defender eso. ¿Bien? Vamos por acá. Dice, para ser democrático, o sea, ¿no? Para vivir en democracia, no una persona, un país debe cumplir con estas características. Ok. Vamos a ver si el Perú cumple, ¿no? Si es democrático o no. Primero, elecciones libres y limpias. ¿Qué quiere decir que haya elecciones libres y limpias? Quiere decir, primero, que no haya fraude, que nadie, ninguna persona en este país, pueda manipular las elecciones. ¿Qué elecciones? Elecciones del mejor combatiente de esta guerra, el mejor guerrero de esta guerra, no. Elecciones presidenciales, elecciones distritales, elecciones regionales. Muy bien, en ese tipo de elecciones debe ser todo libre y limpio, sin fraude. Ninguna persona debe manipular los resultados y tampoco el transcurso de la votación. Bien, dice el derecho a elegir y ser elegido. Obviamente, todos tenemos derecho a elegir, ¿no? Sin embargo, no todos. Esto es un poco contradictorio, pero vamos a explicarlo. Todos dentro de un margen de la ciudadanía. Por ejemplo, tú no puedes votar. ¿Y por qué? No, si se supone que la ley dice que no todos tenemos derecho a elegir, ¿tú también tienes derecho? Claro. Lo que pasa es que hay una ley por encima de ella, ¿no? Que es la ley de ciudadanía. Tienes que tener en la mayoría de edad y ahí recién vas a poder participar en elecciones. Entonces, sí existe un derecho a elegir. Bien, hay un derecho a elegir que está esperando a que tú tengas la mayoría de edad, pero sí lo tienes. Y también hay un derecho a ser elegido, ¿no? Nadie te puede discriminar, nadie te puede excluir por ninguna característica ni nada. Todos tenemos derechos a ser elegidos también. Dice, respeto a las libertades básicas. Este es un poco que ya lo hicimos en el mapa de la clase pasada, ¿no? Recordarás la libertad. ¿Por qué es importante la libertad? Algunos pusieron por ahí que era porque es autónoma, porque es un derecho fundamental, y está muy bien, está perfecto. Bien, la libertad es algo que las personas, es algo por lo que las personas han peleado mucho.
Es algo por lo que las personas han, digamos, enfrentado hacia otras personas para defender la libertad, en busca de la libertad de todos los pueblos. Muy bien, entonces es algo que tenemos que valorar y es algo que tenemos que respetar bastante. Nuestra libertad, nadie debe ofenderla, nadie debe oprimirla, y igual nosotros, no tenemos que lastimar ni malograr la libertad de nadie. Muy bien, ¿qué más? Gobernantes elegidos y eficientes. Aquí sí estamos cojeando y cojeando feo. Gobernantes elegidos, ya, bueno, sí, hemos elegido a todos nuestros gobernantes, pero parece que no, ¿verdad? Hemos elegido a todos los gobernantes, Fujimori, Toledo, Alan García, Ollanta, PPK, bueno, y Vizcarra, pero a Vizcarra no lo elegimos, Vizcarra era vicepresidente, pero bueno, ahí está. ¿Bien? Y eficientes. Ahora, aquí es donde recae el problema. ¿Son eficientes? Retrospectiva, miramos el pasado un ratito. ¿Lo han hecho bien esos presidentes? Entonces, ¿por qué algunos están presos? ¿Por qué algunos tienen denuncias por casos de corrupción, por casos de cohecho? Entonces, ¿han sido muy eficientes? No, no han sido muy eficientes. Eso es la teoría, o sea, esto es lo ideal, es lo mejor, el tope al cual deberíamos llegar. Pero la realidad es diferente y es ahí donde tú tienes que saber diferenciar. Tú tienes que analizar casos irreales, tienes que analizar casos utópicos, siempre pisando tu realidad, siempre comparándolo con tu realidad. ¿Nuestra realidad cuál es? Nuestros gobernantes no son eficientes, lo elegimos pero no son eficientes, hacen las cosas mal, hacen cosas malas. Entonces nos estamos alejando de lo utópico, ¿bien? Del ideal. Último punto, competencia equilibrada entre gobierno y oposición. Aquí también cojeamos feo. Recordamos el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? El corto gobierno que tuvo. A ver, en este gobierno él tomaba una decisión, quería hacer cierta cosa, había un grupo que se le oponía. ¿Quién era? La oposición, claro, pero este grupo era Fuerza Popular, los llamados fujimoristas, que ocupaban el Congreso, y Pedro Pablo Kuczynski estaba a cargo de ¿qué? De la presidencia. Entonces dos grupos estaban oponiéndose directamente. Pero no es si la oposición está bien, siempre tiene que haber oposición. La crítica, recuerda, es muy importante. Cuestionar, cuestiona, pero ¿por qué existe esto? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y para qué lo vas a hacer? Siempre hay que cuestionar para llegar a un paso más allá. Sin embargo, hay un nivel de cuestión. Cuando tú cuestionas está bien, pero cuando tú obstruyes el trabajo de otra persona, ahí es donde está mal. Y lo que hubo aquí fue obstruccionismo. No se dejó trabajar. La oposición fue demasiado fuerte y agresiva. No era una oposición sana, era una oposición podrida. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se tiene que evitar para llegar a un mundo ideal como se plantea desde un punto de vista democrático a nivel político. ¿Ok? Vamos para allá.